Terminamos un año 2021 muy positivo para los activos de riesgo y también muy positivo para las carteras de Tresis. Hemos tenido unas alzas importantes en los mercados de renta variable, también en las materias primas, especialmente en unos mercados y en otros, pero no ha sido un año fácil porque hemos tenido varios cambios de expectativas y en concreto tres. Por un lado, hemos estado revisando los crecimientos con una fase más alcista en el crecimiento y más moderada en la segunda parte del año. Segundo, hemos estado debatiendo cuál es la inflación y cuál es la persistencia y ese nivel. Y por último, hemos asistido a un cambio de retórica por parte de los bancos centrales. Este contexto ha sido positivo para la rentabilidad de las carteras en Tresis, puesto que hemos estado sobreponderados en renta variable, apostando por bolsa americana, que ha tenido el mejor comportamiento, y con el dólar descubierto, y quizás con una exposición más limitada a mercados emergentes y a bolsa japonesa. Todo ello ha contribuido positivamente. ¿Cuál es nuestro escenario para 2022? Por un lado, pensamos que el crecimiento se moderará y que tendremos un crecimiento más parecido al del año 2019. Sin embargo, en ese contexto vamos a ver una inflación más persistente y más continuada en el tiempo, por lo menos en la primera parte del año, en el primer semestre. Por otro lado, pensamos que los mercados quizás descuentan demasiadas subidas de tipos de interés. Seguimos pensando que la política monetaria será expansiva por parte de los bancos centrales, pese a la reducción del volumen de compra. Y, por otro lado, seguiremos con apoyo tanto de estímulos fiscales y, como digo, monetarios que apoyarán el contexto para los activos de riesgo y un buen 2022. ¿Qué va a pasar en el año 2022? Vamos a seguir en contexto pandemia. Las nuevas variantes del virus pueden ser más contagiosas, pero van a ser menos mortales y nos van a permitir de alguna manera convivir con ello. Sin embargo, esto va a pesar en algunos de los crecimientos y vamos a ver revisiones a la baja en esta primera parte del año, especialmente en lo que es la economía europea. El frenazo de China va a impactar el crecimiento en Europa y en África. Pensamos que se va a resolver el problema inmobiliario a costa del crecimiento en la región y a costa de un empobrecimiento de la población, y eso de alguna manera podrá pesar en el consumo en el corto plazo. En este contexto pensamos que los mercados desarrollados van a seguir comportándose mejor que los mercados emergentes. Las divisas emergentes seguirán en debilidad, igual que lo hemos visto en el año 2021, por lo tanto preferimos estar fuera de este tipo de activos. En el contexto de beneficios veremos mayores crecimientos en Estados Unidos que en Europa y veremos más recompras de activos allí. Y por otro lado, en el capítulo materias primas, oro, plata y platino ganarán en moda respecto a un índice general, y lo que sí pensamos es que asistiremos a mayor volatilidad. ¿Cómo posicionar las carteras para 2022, no solo para el principio del año, sino con una vista un poquito más a medio plazo? Seguimos pensando que hay que estar en activos de riesgo. El contexto que hemos diseñado es positivo para la renta variable y también para el capital privado. Dentro de ello, preferimos la bolsa americana por este diferencial de crecimiento y mejores dinámicas. Nuestro segundo mercado es la bolsa europea y estamos más conservadores respecto a lo que podemos esperar de mercados emergentes y Japón. En cuanto a estilos, seguimos pensando que es el momento de estar algo más posicionados en estilo valor y en compañías de calidad, y no descartamos incrementar los niveles de renta variable hasta nuestros niveles máximos en debilidad de los mercados si se produce a lo largo del año 2022. Por otro lado, introducimos en las carteras protectores contra la inflación. ¿Cómo se hace esto? Por un lado, con activos específicos, como pueden ser los bonos ligados a la inflación, que son aquellos que se benefician del alza de los precios, pero también dentro de la renta variable encontramos sectores y encontramos compañías que se pueden beneficiar de este contexto, aquellas compañías que son capaces de pasar este incremento de costes de producción a el consumidor y, por tanto, bueno, pues se manejan mejor en este entorno. Por otro lado, como decíamos, vamos a asistir a mayor volatilidad y es un entorno favorable para incluir algunas coberturas dentro de la cartera, sabiendo que estas coberturas no son perfectas, pero sí que existen activos que te pueden descorrelacionar o compensar en distintas fases o entornos de mercado. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por un lado, dólar. Seguimos manteniendo nuestras exposiciones en dólar descubiertas y seguimos positivos en el dólar pese al recorrido. ¿Por qué? Porque vemos más crecimiento en Estados Unidos, porque vemos antes subidas de tipos de interés allí y, por otro lado, porque hay escasez de dólares en el mercado. ¿Qué otros activos podemos incluir? El oro.
Es verdad que en el año 2021 es un activo que no se ha comportado especialmente bien, pero tampoco ha habido oportunidad para ejercer esa protección. Seguimos pensando que el contexto es favorable y que podemos incluir este activo con el objetivo de minimizar pues la rentabilidad o un impacto en un momento muy negativo. Como protección hemos incluido algunos activos dentro de la renta fija, como son las titulizaciones hipotecarias en Europa, que son activos que sufren menos en contextos de volatilidad. Y por otro lado, la duración también tiene que ser un protector. Es cierto que estamos en menor duración que en años pasados, pero las carteras tienen que tener algo de duración para que en momentos negativos se compense de alguna manera ese efecto de la volatilidad de los mercados. Por último, seguimos positivos en tendencias. En primer lugar, sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad podemos diferenciar en varias cuestiones. Por un lado, lo que son las inversiones responsables o sostenibles, que van a seguir atrayendo activos y que vamos a hablar mucho de ello en el año 2022. Seguimos apostando porque los flujos van a venir a este tipo de inversiones con un buen comportamiento y, por tanto, invertimos en activos socialmente responsables, tanto en las carteras que están definidas de esta manera como en las carteras más convencionales. Dentro de la sostenibilidad encontramos dos oportunidades en relación a la seguridad alimentaria y a la transición o seguridad energética. Por un lado, tenemos que abastecer a un mayor número de personas y, por lo tanto, los cultivos tienen que ser más eficientes y esto da lugar a oportunidades. Y, por otro lado, necesitamos tener una transición energética balanceada y justa. Como segundo capítulo, después de la sostenibilidad, tenemos la demografía. Estamos aconteciendo a unos cambios estructurales, al desarrollo de la clase media en los mercados emergentes, especialmente en Asia, y también una reducción de las desigualdades, puesto que se está cerrando el gap entre los mercados emergentes y los desarrollados. Apostamos por el consumo de medio plazo, pero también por lo que es el sector lujo, que se ve beneficiado de esa clase media más emergente y esa demanda de productos de mayor valor añadido. Y por último, seguimos apostando por la tecnología, por la ciberseguridad en concreto y por la inteligencia artificial, pero también por ese incremento de gasto sanitario y necesidad de mejora tecnológica que va a dar lugar a oportunidades en la bioquímica, en la medicina nutricional o en el desarrollo de equipos médicos, adicional de las temáticas en las que seguimos creyendo, como es la inteligencia artificial, robótica, datos en la nube, infraestructuras, etcétera. Por lo tanto, pensamos que el año 2022 será positivo. Debatiremos sobre el crecimiento y algunas cuestiones, pero no cabe duda que no estamos en una recesión y en ese contexto los activos de riesgo, la renta variable, el capital privado, pensamos que nos deberán dar retornos positivos.